Hola a todos, bienvenidos a Medicina UNER. Mi nombre es Pablo Espinosa Rodríguez y soy residente del tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria en el área 7 de la región de Murcia. Hoy os traigo el quinto y último capítulo de nuestro ciclo especial de programas llamado Urgencias Pediátricas, volumen 1, que cerrará la temporada de este podcast hasta después del verano. Hasta el mes de septiembre no volveremos a sacar podcast, aunque seguiremos activos tanto en nuestros canales de Spotify, YouTube y en nuestros canales y en nuestra cuenta de Instagram con otros contenidos. Comenzamos este último capítulo que ya podéis ver en pantalla la presentación y que hoy va a tratar sobre el traumatismo craneoencefálico en población pediátrica. Como siempre, vamos a utilizar y analizar en profundidad el protocolo o el algoritmo de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, que como siempre parte de el triángulo de evaluación pediátrica. Primeramente a comenzar con el triángulo de evaluación pediátrica voy a hacer una pequeña definición y algunos conceptos que me parecen importantes, que es, ¿qué es un traumatismo craneoencefálico? Pues es una lesión de las estructuras de la cabeza que se debe a una fuerza externa de origen mecánico. La magnitud de este traumatismo es muy variable, la mayoría de los niños son leves, pero en ocasiones pueden producir lesiones intracraneales que tienen alta mortalidad y morbilidad asociada y que pueden presentar secuelas a largo plazo en algunos casos. En la práctica clínica, los pacientes presentan generalmente un triángulo de evaluación pediátrica normal, como ahora veremos, y en los casos en los que se encuentra alterado lo hace a expensas del componente de la apariencia, que como hablábamos en el primer capítulo y en el resto de capítulos en los que hemos utilizado el triángulo de evaluación pediátrica, nos habla de una disfunción del sistema nervioso central. Es decir, que el traumatismo craneoencefálico nos alteraría uno de los laterales, la apariencia, y nos daría, como digo, el diagnóstico de disfunción del sistema nervioso central. Esta situación pues sería menos frecuente, pero indicaría mucha mayor gravedad. Así, los pacientes que se clasifican como estables, porque no tienen ningún lado del triángulo alterado, habría que obtener una historia clínica y una exploración física la historia clínica se basaría sobre todo en una anamnesis. Habría que ver los antecedentes personales del paciente, si tiene alguna coagulopatía, si toma algún fármaco, si es portador de alguna derivación ventriculoperitoneal, si hay malformaciones vasculares. La edad también es importante, los menores de 2 años tienen más riesgo de lesión intracraneal, el lugar en el que se ha producido el traumatismo, el mecanismo por el cual se ha producido, siendo de alta o baja intensidad, etcétera, la localización del traumatismo en la cabeza o síntomas asociados. Hay mayor riesgo de lesión intracraneal pues si hay una pérdida de conciencia, si hay mayor duración, si hay vómitos, sobre todo después de una hora después del traumatismo craneoencefálico. No hay que olvidar que en ocasiones los niños con un traumatismo craneoencefálico pueden tener vómitos de manera normal y no quiere decir que haya una lesión intracraneal, pero hay mayor riesgo en vómitos después de una hora tras el traumatismo craneoencefálico. Si hay cefalea, si hay irritabilidad, si hay convulsión, si hay alteraciones del comportamiento, si hay ceguera, si hay confusión, todos estos síntomas nos dan mayor riesgo de lesión intracraneal. El tiempo también es fundamental, ya que el daño secundario aparece más frecuentemente en las primeras 6 horas, por lo cual habrá que establecer el periodo de observación según esta regla. Y habrá que buscar en todos los niños con un traumatismo craneoencefálico lesiones que sugieran abuso o maltrato. En cuanto a la exploración, que realizaríamos, como digo, en los pacientes estables, pues hay que hacer una valoración neurológica completa y hay que ir reevaluándolos sistemáticamente para ver si hay pérdidas o mejorías de algunas funciones neurológicas. Hay que calcular el Glasgow Coma Scale y otros signos y buscar signos de alteración del nivel de conciencia. Hay que hacer una exploración de la cabeza, sabiendo que el hematoma puede ser subcutáneo, subgaleal o tener un cefalohematoma, que es el de mayor riesgo de lesión intracraneal si no es frontal en menores de 2 años, si mide más de 3 centímetros o si tiene el paciente menos de 3 meses. Es decir, que un paciente con un cefalohematoma no frontal menor de 2 años, mayor de 3 centímetros o menor de 3 meses es más subsidiario de tener una lesión intracraneal. Hay que buscar signos de fractura craneal, como escalón óseo o crepitación en la exploración cutánea. Hay que buscar signos indirectos de fractura de la base craneal, como puede ser el hemotímpano o el signo de Battle, que es un hematoma detrás del pabellón auricular, los ojos de mapache,
También podemos buscar licorrea por las fosas nasales o por los conductos auditivos, que son fugas de líquido cefalorraquídeo que pueden estar relacionadas con ciertas fracturas craneales. Hay que ver si la fontanela anterior en niños más pequeños está a tensión, y hay que ver lesiones en el cuero cabelludo, scalp, ya que pueden provocar pérdidas importantes de sangre, que se suelen tratar con compresión, pero que si no cesan pueden tratarse infiltrando lidocaína con adrenalina. Pacientes con scalp con mucha pérdida de sangre que no mejora con compresión, recordar que se puede infiltrar lidocaína con adrenalina. Una vez que hemos hecho en un paciente estable esta historia clínica y esta exploración física, valoramos si consideramos que tiene un riesgo alto de lesión intracraneal o no. Si sí que lo tiene, habrá que hacer un TAC. ¿Cómo medimos si tiene este riesgo alto, intermedio o bajo? Pues bueno, si tiene riesgo alto y está indicado por tanto el TAC, será porque tiene focalidad neurológica, será porque tiene una fractura craneal palpable, signos de fractura basilar, fontanela tensa o convulsiones. Eso es un riesgo alto que indica TAC en un traumatismo craneoencefálico en paciente estable. En un paciente con riesgo intermedio se basará el manejo según si tiene menos de 2 años o más de 2 años, se considerará riesgo intermedio una cosa u otra. Menor de 2 años que se considere de riesgo intermedio, pues uno que tiene un cefalohematoma no frontal, importante, pérdida de conocimiento mayor de 5 segundos, vómitos, mecanismos de riesgo a la hora de hacerse la lesión o una actitud anormal por parte de los padres que pueda querernos decir maltrato. En mayores o igual a 2 años, un riesgo intermedio se definiría por una pérdida de conocimiento, por vómitos, por cefalea severa o también por mecanismos de riesgo. Un riesgo bajo se define en un paciente con un glauco de 15, que no tiene signos de fractura, que no tiene mecanismos de riesgo, que no tiene focalidad neurológica y que está completamente asintomático. Estos pacientes, tanto los moderados como los de riesgo bajo, nos iríamos a ver qué edad tiene para ver el manejo. En menores de 2 años con riesgo intermedio, haremos un TAC o a lo mejor lo mantendremos en observación. ¿Cómo sabemos si pedir un TAC o no en pacientes con riesgo intermedio menores de 2 años? Pues si hay un empeoramiento clínico se pide TAC, si hay varios signos o síntomas de los que hemos listado como riesgo intermedio también se pide un TAC, si la edad es menor a 3 meses también pedimos un TAC, y si hay una preferencia familiar clara también puede ser uno de los criterios de pedir el TAC. En mayores de 2 años, si tienen riesgo intermedio de lesión intracraneal, también se pediría con las mismas indicaciones el TAC, aunque se pueden mantener en observación si no cumplen estas consideraciones. En cuanto a los pacientes menores de 2 años o mayores de 2 años con un riesgo bajo de lesión intracraneal, se les podría dar el alta domiciliaria con recomendaciones. En pacientes de estas características se puede manejar de manera domiciliaria con una observación por parte de un adulto responsable durante 24-48 horas. Motivos que ponemos en estas recomendaciones para volver a consultar: pues si el paciente tiene cefalea intensa que no cede o mucha irritabilidad, si hay vómitos repetidos, si hay salida de líquido o sangre por los oídos o la nariz, si hay alteraciones del comportamiento, del equilibrio, de la visión, del habla, si hay alguna dificultad para ser despertado o para permanecer despierto, o si hay movimientos extraños y o pérdida de fuerza. Se le puede entregar al paciente, a los padres mejor dicho, una serie de recomendaciones que puedes encontrar en la página de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas también, como recomendaciones para pacientes tras un traumatismo craneoencefálico, que más o menos incluyen estos criterios para indicarles cuándo tienen que volver a consultar. En pacientes inestables haremos una valoración ABCD, que ya comentamos desde el primer capítulo, y realizaremos un manejo en consecuencia de la misma. Realizaremos un control cervical muy importante si creemos que hay riesgo de lesión cervical, porque el traumatismo craneoencefálico puede implicar también, además del golpe en la cabeza, una lesión cervical. Podremos poner oxigenoterapia al 100%, estabilizar la vía aérea, podemos intubar incluso si hay un glaucoma menor de 9. Deberíamos monitorizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la saturación de O2, incluso el oxígeno, el dióxido de carbono exhalado. Habrá que hacer una valoración del dolor, habrá que coger un acceso venoso,
valorar un tratamiento si aumento de la presión intracraneal o si tiene signos de aumento de la presión intracraneal, hay que hacer un TAC, sobre todo si hay riesgo alto de lesión intracraneal, y en estos pacientes que han estado inestables tras un traumatismo craneal habrá que hacer un ingreso hospitalario. Como puntos clave, el traumatismo craneoencefálico es una consulta común, siendo la mayoría leves, con un GLACU de 14 o 15. El objetivo que tenemos como médicos de urgencias pediátricas es identificar a los pacientes que precisan pruebas complementarias mediante el establecimiento de grupos de riesgo, según la clínica y la exploración física. Inicialmente se prioriza el manejo ABCDE, la estabilización del paciente y la minimización del daño cerebral secundario, asegurando pues una buena oxigenación y una buena perfusión, como veíamos en el apartado de pacientes inestables. La evaluación inicial debe incluir una valoración neurológica breve, un Glasgow, hay que medir bien la reactividad pupilar y la función motora. Y la prueba más adecuada para diagnosticar la lesión intracraneal, por supuesto, es la tomografía computerizada, siendo la observación igual de segura si no hay factores de riesgo. Hay que saber que la mayoría de pacientes son dados de alta para observación 24-48 horas por parte de la familia y tratamiento sintomático. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias por habernos seguido durante estos 5 capítulos de atención de urgencias pediátricas, que hemos hecho un primer volumen. Tenemos pensado hacer un segundo volumen después del verano. Ahora vamos a terminar esta primera temporada de Medicina On Air. Os queremos agradecer muchísimo toda la atención y todo el apoyo que nos habéis dado, tanto a la gente que nos conoce como a la gente que no nos conoce pero nos dice que le gusta el proyecto. Esperemos que sigáis ahí y seguiremos activos en redes sociales para responder a todas las demandas que tengáis y para seguir dando toda la actualidad médica. Muchísimas gracias de corazón y nos vemos pronto en Medicina On Air.